Hola, ¿cómo están? Grupos terroristas tienen el control del gobierno sirio. Han derrocado al presidente Bashar al-Assad y el ejército sionista desplaza sus tropas hacia la zona de amortiguación en el área de Quneitra. Ha lanzado ya varios bombardeos de artillería en la región estratégica y ha iniciado su avance hacia zonas de Daraa, situada a 90 kilómetros del sur de la capital de Damasco. ¿Qué implica este escenario para la región de Oriente Medio? Analicemos hoy su impacto en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplazar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender este panorama. Siria, escenario de terrorismo occidental. Identificamos a esta nación árabe siria que prácticamente hoy ha quedado destruida. Desplegamos nuestro mapa ahí en ese país, un país además petrolero en Oriente Medio, que hace una semana, poco después de que se anunciara un alto al fuego en el Líbano, Israel orquestó una invasión terrorista en la ciudad de Alepo para derrocar al gobierno democráticamente electo del presidente Bashar al-Assad. Un ataque sorpresa contra el ejército sirio en la provincia norteña de Alepo. Estos grupos terroristas, respaldados por el régimen de Israel y sus aliados de Occidente, como Estados Unidos, lograron avanzar en Alepo y también en Idlib. Entre el 27 y 30 de noviembre tomaron más de 80 ciudades y pueblos en el norte. Nuestra gráfica en el mapa nos muestra ese recorrido que ha efectuado y la ocupación de estos terroristas en los últimos días. Llegaban así a Hama el 5 de diciembre, donde además también se ubicaba ahí en la región de Daraa, y de Eresur el 7 de diciembre ya alcanzaron ciudades principales como Homs, la llamada ciudad de la revolución. Damasco, la capital, fue otro de los objetivos. Quneitra, ubicada al suroeste, y Palmira, territorios clave que estaban bajo el control del entonces presidente Bashar al-Assad. Este fin de semana el ejército de la República Árabe Siria y otras fuerzas perdieron el control del aeropuerto internacional de Damasco y otras sedes gubernamentales. Sin resistencia, los terroristas avanzaron en la toma de estas posiciones claves para hacerse hoy del poder. Pero ¿quién ha servido para liderar estos ataques? ¿Quién está a la cabeza de este grupo terrorista? Lo identificamos también en el mapa. Abu Mohammed al-Jolani es el terrorista que encabeza estos ataques en Siria, creador del grupo Al-Nusra, filial de Al-Qaeda. El año 2017, el Departamento de Estado de los Estados Unidos otorgaba una recompensa de $10 millones por facilitar cualquier información por al-Jolani, a fin de ser capturado como líder del autodeterminado Frente al-Fatah al-Sham, filial de Al-Qaeda en Siria. Estados Unidos ya había señalado que se buscaba por considerar una persona que ha llevado a cabo múltiples ataques terroristas en toda Siria, incluyendo los mismos objetivos entre civiles. Los grupos bajo su mando han tomado este domingo el Palacio Presidencial de Damasco, atacando también el retrato del presidente Bashar al-Assad, saqueando y destruyendo documentos, imágenes que circulan también en plataformas digitales hacían reseña de lo mismo, asaltando la embajada inclusive de Irán en Siria, provocando daños a su sede. Ahí se ven también en las imágenes. Entre otros sitios, tumbaron estatuas de al-Assad. Asimismo, estos grupos armados entraron a la mezquita de Sayyidah Zainab en Damasco, considerada además como uno de los lugares sagrados. Saquearon objetos de la tumba y provocaron incendios. ¿Qué implica todo esto? También lo vemos en nuestro mapa. Hay que decir que esto nos refleja cómo ha cambiado Siria en apenas 11 días. La zona en color amarillo ya es controlada por estos grupos mayoritariamente kurdos, respaldados por Estados Unidos. Lo sombreado en color rojo es donde tenía control el gobierno de Bashar al-Assad. Vemos cómo ha disminuido en comparación al mapa que está al lado estos días, comparando por supuesto ambas imágenes. En color verde es la avanzada del Frente al-Nusra, otro nombre de una extensión de Al-Qaeda que actualmente utiliza, y en color azul la ocupación ilegal de Israel en Siria, que en las últimas horas continúa atacando, violando los acuerdos internacionales y por supuesto forma parte también de uno de los objetivos estratégicos de lo que se ha desatado en Siria, que hoy ha quedado en manos de los terroristas. Analicemos estos escenarios para poder entender qué está pasando
junto a nuestra invitada desde Canadá, es politóloga Susana Khalil. Nos acompaña en directo. Qué gusto tenerla para Telesur. Bienvenida. Muchas gracias. Susana, empecemos por esta gran pregunta. ¿Qué impacto tiene la caída de Bashar al-Assad, no solamente para Siria, sino para la región de Oriente Medio? Bueno, la caída, pero es la caída en manos de ¿quién? De Al-Qaeda. Al-Qaeda es una barbarie terrorista, que es una monstruosidad creada en el occidente, pseudo-islámica, pseudo-religiosa, justamente donde las primeras víctimas de esos pseudo-islámicos son los propios musulmanes, son los propios semitas y persas, sean cristianos, musulmanes. Entonces, aquí estamos de luto, porque Siria ha caído en manos del terrorismo de Al-Qaeda, literalmente. Ahora, Al-Qaeda, esta toma de Siria por parte del terrorismo de Al-Qaeda no es algo que lo lograron per se por ellos mismos. Detrás de esto está la OTAN, se encuentra el horror de ese gobierno de Turquía, de Erdogan, y también Qatar, igualmente en combinación con el régimen colonial de Israel. Ahora, pero se da dentro de un contexto donde el mundo arabo-persa se encontraba en una efervescencia difícil, dura, de lucha y de emancipación contra el régimen colonial de Israel. Y entiéndase, cuando hablamos contra el régimen colonial de Israel, estamos hablando de toda esa atrofia de dominación imperial, colonial, que existe en el Medio Oriente, en el mundo entero, pero en este caso lo que es el Levante. Entonces, esto a quien realmente contribuye es al régimen colonial de Israel. Pero es importante destacar que esto es un atentado contra el milenario, la caída de Siria en manos de Al-Qaeda. Esto es un atentado contra el milenario crisol cultural, político y humano de esa gran civilización que se llama el pueblo del Levante, que es Siria. Y de aquí lo que estamos viendo también, que a su vez eso contribuye a un historicidio, culturicidio y memoricidio. Lo vimos en Irak con la invasión de Irak, allí se destruyeron, se perdieron, se robaron entre 25.000 piezas arqueológicas, reliquias de la humanidad. Cuando hablamos de Irak estamos hablando de Mesopotamia, Babilonia, Sumeria. Entonces aquí hay un historicidio para contribuir a lo que se llama el proyecto de la Gran Israel. ¿Dónde está? Porque también podemos entender que los pueblos quieran cambios políticos en pro de la democracia y de la libertad. Pero ¿dónde está la libertad y la democracia, por ejemplo, en Irak o en Libia? Y ahora vienen a hacerlo, quieren engañarnos con que se trata de la libertad, de una gesta de libertad y de democracia, cuando sabemos que es todo lo contrario. Esto es crear más guerras y más guerras, dividir al territorio sirio, a ese mosaico, a ese crisol fecundo, fértil de ese legado de la humanidad que es el pueblo del Levante de Siria. Aprovechando que estamos en diciembre, la cuna de la cristiandad, el cristianismo nace en Siria, en Malula, de ese múltiple pueblo lingüístico, de un gran abono multicultural, de un gran acervo, de un mosaico extraordinario que es Siria, del arameo, del cananeo, del heblaíta, del siriaco. Siria está siendo amenazada, todo este acervo cultural está siendo amenazada, y es una amenaza contra la humanidad. Estamos hablando de historicidio, memoricidio y culturicidio que favorece a ese régimen colonial de Israel. Es un ataque contra Hezbollah, contra ese tejido que se venía gestando desde esa hermosa unificación
entre Hamas, Hezbollah, el Yemen, Irán, Irak y diversos otros pueblos a favor de la liberación de Palestina. Y cuando se habla de la liberación de Palestina estamos hablando del fin del régimen colonial, porque el colonialismo no tiene derecho a existir. Estamos en el siglo XXI y estamos todavía atrapados en la atrofia, en la barbarie del colonialismo. Yo creo que independientemente de muchas críticas que se le pueda hacer al gobierno de Siria, pero caer hoy en manos de Al-Qaeda, esto es contrario a todo sueño de democracia, de libertad y de soberanía y de continuidad. El territorio sirio, quieren fragmentar el territorio sirio, uno de los pocos pueblos que conserva su propio nombre, como Egipto, por ejemplo. Ese romper con ese milenario acervo cultural realmente es una catástrofe, es una tragedia para la humanidad. Caer en manos de Al-Qaeda, es Al-Qaeda, es la monstruosidad, es la barbarie, y entendamos que Al-Qaeda, insisto, es una monstruosidad del occidente, y que, por ejemplo, hoy por hoy ha sido muy bien financiada. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, justamente, Susana, es lo que tratamos de analizar, varios puntos que has colocado sobre la mesa. Lo que queremos también en el análisis geopolítico es poder ver ese impacto, qué representa este movimiento para la región, qué implica esto para la causa palestina, y eso lo vamos a ver cuando volvamos de la pausa. Gracias por su tiempo para el mapa y para Telesur, y lo hacemos revisando nuestra escala. A través del portal web de La Nación, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Austria suspende los pedidos de asilo de los refugiados sirios y prepara su deportación. Las autoridades austriacas anunciaron este lunes, al día siguiente de la caída del gobierno de Bashar al-Assad a manos de los terroristas, que suspende las solicitudes de asilo de los refugiados de ese país y que prepara además un programa de deportación. El Ministerio de Interior, mediante un comunicado, puntualizaba que a partir de ahora se detendrán todos los procedimientos de asilo en curso. También se dieron instrucciones para preparar un programa ordenado de repatriación y deportación hacia Siria. Estas son las consecuencias reales de la presencia de grupos terroristas en Siria bajo el paraguas de Estados Unidos, y sobre todo confluye en la estrategia planteada por Israel. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis. Esta es la fotografía en la que vemos, por un lado, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que hoy señalaba en una rueda de prensa que permanecerá vigilante, dijo, por el historial terrorista de estos grupos que hoy tienen en el poder en Siria. Al otro extremo de nuestra pantalla, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien festejaba la caída de Bashar al-Assad y avanza, sin embargo, en Siria, bombardeando inclusive instituciones públicas. Y por debajo, Libia, una foto del 2011 con el asesinato de Muammar Gaddafi en Sirte, que puso fin a más de 4 décadas del gobierno de uno de los líderes más importantes del norte de África. Escenarios que se abren, analicemos los mismos. Nos acompaña desde México, experto en temas de Oriente Medio, Daniel Abundis con nosotros. Daniel, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Hola Paola, buenos días. Como siempre, un gusto estar contigo y con el mapa para nuestra audiencia de Telesur. Un abrazo desde México. Otro abrazo para ti, Daniel. Aquí claves para poder entender. Muchos se preguntan qué va a pasar con Siria y, sobre todo, qué representa estos movimientos de la presencia de grupos terroristas apadrinados por Estados Unidos, por Israel en su estrategia, y si realmente podemos comparar a lo que ha vivido Libia el 2011.
Totalmente. A ver, en realidad yo sí creo que tenemos que ser muy puntuales, Paola, y he tratado de dilucidar estas ideas desde que veíamos que caía el régimen. Es decir, hay una suerte de algarabía en los medios occidentales, particularmente en torno a la caída de Bashar. Pero cuando se utiliza el concepto sobre rebeldes, me parece que se está dejando de lado este componente de carácter islamista y de carácter un poco también mucho más vinculado a organizaciones criminales como Al Qaeda, y esto me parece que es lo primero que tenemos que poner sobre la mesa. Más allá de llamar rebeldes a este tipo de grupos, me parece que hay que poner las justas en su justo medio, y sabemos que este movimiento pues viene de una escisión de Al Qaeda que en medio de la guerra civil siria desde 2011 se convertiría en el Frente al-Nusra, y que esto de alguna otra manera fue fragmentando, además de la presencia de otros actores de carácter islamista, el territorio sirio, particularmente en términos de que era un territorio en medida controlado por el régimen de Bashar al-Assad, en medida controlado por Estado Islámico, en medida controlado por al-Nusra. Es decir, se vino fragmentando el territorio sirio en función de la presencia de este tipo de grupos, que hay que decirlo así, son criminales, tienen una agenda propia, responden a rupturas, y en esto pues me parece que sí hay una lectura bastante errónea, ¿no?, de liberación del pueblo sirio. Habría que ver bajo qué condiciones, y totalmente equiparable, ¿no?, porque esto, con lo que comentabas de Libia, porque lo que pasó con Libia justamente cuando cae Gaddafi es que todas esas alianzas tribales que se habían mantenido durante mucho tiempo, desde la deposición de Idris, cuando se instauró la Yamahirilla de Gaddafi, pues de alguna u otra manera Gaddafi fue quien supo homologar el discurso y los intereses de muchas tribus del Estado sirio para que esto fuera funcional. Con el asesinato y con la caída de Gaddafi de su proyecto, pues entra en una guerra civil. Lo mismo podríamos decir de Irak. Cuando cae el régimen basista también de Saddam Hussein, viene este periodo de desbasificación, entendiendo el partido político que justamente surge en Siria, y pues ya sabemos lo que pasa en Irak, es decir, un desgaste del tejido social, una fragmentación política, económica, equiparable a Libia, y ahora sin lugar a dudas pues equiparable al territorio sirio, que en medio de esta volatilidad propiciada por el Estado de Israel y por sus intervenciones tanto en Palestina como en el sur del Líbano como en Beirut, de alguna otra manera pues se generó esta suerte de vacío de poder, en donde pues estos grupos aprovecharon, particularmente financiados por algunos sectores, por petromonarquías, y pues el resultado ya lo veíamos con la caída del régimen de los Assad. Eso, porque Israel, bajo el justificativo, como siempre lo ha hecho en otras naciones árabes, de supuestamente atacar zonas estratégicas de armas químicas, está bombardeando instituciones públicas, entre ellas esta jornada aquella oficina donde se emiten los pasaportes para los sirios, una república prácticamente destruida. Con esto te pregunto, ¿no quiere ayudar a estos grupos terroristas a que reestructuren, entre comillas, este Estado y el funcionamiento de la nación? El objetivo es evitar que esto suceda para que ellos puedan avanzar. ¿Qué impacto va a tener esto para el resto de la región, sobre todo para los países que comparten frontera? A mí me parece que la jugada de Israel, es decir, le ha salido todo mal al gobierno de Benjamín Netanyahu. A mí me parece que lo último que quería Israel era que cayera el régimen de Bashar, particularmente porque se conocía un poco al régimen, ¿no? Ahora hay muchísima incertidumbre, Ahora Israel lo que está haciendo es blindar los territorios que mantiene ocupados desde la guerra del 67, blindar la ocupación que mantienen los altos del Golán, pero no solo eso, también está un poco con pies de plomo tanto Israel como Estados Unidos, reitero, porque es sumamente paradójico, pero al menos lo encontramos en este discurso occidentalista, en donde el líder del movimiento llamado de los rebeldes durante mucho tiempo estuvo en las listas de
organizaciones terroristas, no solamente de la CIA, sino de otros gobiernos en el mundo, y ahora particularmente tanto Reino Unido como Estados Unidos pues están mostrando una actitud de aplomo, una actitud de decoro, una actitud de diálogo, particularmente para eso, a mí me lo parece, para salvaguardar los intereses del Estado de Israel en la región, con un discurso, reitero, estrictamente paradójico, porque un hombre que fungió como uno de los miembros importantes de la rama de Al-Qaeda para Siria, y que de alguna otra manera también fue sumamente represor con otras formas de resistencias al interior de Siria, pues ahora se ha convertido, o al menos en el papel, o al menos en estas primeras escaramuzas de diálogo, en un hombre importante, al menos en la ecuación, tanto para Israel como para Estados Unidos. Ahora, tendríamos que poner sobre la mesa también, a mí me lo parece, esta narrativa en torno a Al-Qaeda, sabiendo que la presencia más fuerte de este grupo terrorista pues se va a encontrar ahora con este grupo, digamos, que depone al régimen basista de Al-Assad, y particularmente también, como lo sabemos, en Yemen. Dicho esto, sí me parece que tanto Estados Unidos como Israel van a tejer fino, al menos en el discurso, reitero, para ver cómo se da este proceso, o vamos a ver cómo se establece la lógica de un gobierno en Siria que de entrada pues va a estar tutelado por este régimen de carácter islamista, que sabemos que no es, hay que decirlo así, que no ha sido una ruta funcional en los últimos años para Oriente Medio, es decir, vinculando los intereses desafortunados de estas potencias extranjeras, pero también por la propia lógica del islamismo en Siria. Me parece que no es la solución, sobre todo porque venimos de una tradición, reitero, basista, secularista, en donde de alguna u otra manera pues se mantuvieron también ciertas narrativas muy peinadas, muy homologadas, y me parece que la llegada de un gobierno de corte islamista no es, reitero, por el contexto, por la historia de este país sirio, la mejor solución. Sí, y sobre todo la peligrosidad que esto representa, Daniel. Estamos hablando de grupos terroristas al gobierno. Esto no va a generar un control, esto no va a generar una democratización, esto no va a generar un escenario favorable ni para los sirios ni para los países que colindan. O sea, ahí también hay que puntualizar. Y quiero compartir contigo lo que reseñaba muy temprano esta jornada el canciller iraní a propósito de lo que está sucediendo en Siria. Abbas Araghchi es el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, y esto es lo que puntualizaba durante una entrevista televisada. Hemos sacado un pequeño extracto de su intervención. Teniendo en cuenta, decía, los acontecimientos recientes en Siria, la posición fundamental de Irán, basada en el respeto a la unidad, la soberanía nacional y la integridad territorial de Siria, determinar el destino y tomar decisiones sobre el futuro de Siria es responsabilidad exclusiva del pueblo sirio, sin interferencias destructivas ni imposiciones externas. Daniel, prácticamente ya para finalizar, sobre la mesa, esta reunión tripartita que se ha celebrado en Doha, en Qatar, donde además se ha tratado de alguna manera de evitar que Israel tome control de las grandes reservas gasíferas que tienen estos países en esta región. Arabia Saudí, otro jugador dentro del mapa, es decir, podemos confluir todos los intereses por los que persigue Israel. Pero estas declaraciones marcan un punto de inflexión para el futuro sirio. ¿Qué decir de esto? Sin lugar a dudas, a mí me parece que los más interesados en esta reunión, reitero, son las petromonarquías, algunas de ellas, no sé si tanto Doha, pero sí algunas que han venido normalizando relaciones con el Estado de Israel desde los famosos acuerdos de Abraham, y ahora con la llegada de Donald Trump. A mí me parece que de alguna otra manera se puede recuperar esta lógica de tratar de que Israel siga normalizando relaciones diplomáticas, políticas y comerciales con algunas entidades árabes, y en función de esto a mí me parece que lo que ahora acontece en Siria pues es fundamental, no solamente por la posición estratégica de Damasco, sino también por la propia coyuntura que se está viviendo, en donde Moscú pues también, digamos, tiene sus propios frentes abiertos debido a la posición que mantiene en Ucrania, y esto de alguna u otra manera pues también me parece que va a marcar la ruta de cara a estas negociaciones, de cara a estas narrativas
en donde sabemos Damasco sigue siendo una pieza fundamental para Moscú, y esto pues de alguna u otra manera genera pues este choque o esta presencia particularmente tanto de Estados Unidos como de sus aliados, tomando en cuenta también la narrativa, digamos, iraní, que es otro de los actores que sin lugar a dudas tenemos que poner sobre la ecuación de cara a futuros análisis que podamos hacer. Y bueno, esperemos, y coincido contigo también, Paola, que el discurso es importante, es decir, sobre todo pensar en la lógica de quién llega al gobierno en Siria, cómo llegaría, equiparando esto también un poquito, ¿por qué no?, con lo que sucedió en el Talibán, es decir, porque de pronto se romantizan este tipo de movimientos que se les pone un halo de libertarios incluso, pero habría que ver los orígenes, de dónde viene y qué hay detrás, particularmente en función de los intereses de algunas potencias extranjeras. Para dudas, porque Tahrir al-Sham es Al-Qaeda y Al-Qaeda es el terrorismo. Ellos están gobernando ahora Siria y eso forma parte también de esa guerra de campaña mediática para tratar de lavar el rostro de quienes hoy pueden responder a los intereses de Estados Unidos y de Israel. Daniel Abundis, como siempre, gracias por tu tiempo y por haber compartido tu análisis con nuestros televidentes del Mapa. Finaliza el programa. Soy Paola Pérez. Será hasta un próximo encuentro.